Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con el tema de ángulos. Para esto vamos a ver los ángulos según su relación. El primer caso que tenemos son los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que si los sumamos nos dan 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo M o P que mide alfa y el ángulo P o N que mide beta. Si yo sumo estos dos ángulos, me va a dar 90 grados. Por ejemplo, si tenemos el ángulo el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados, si los sumamos a ambos, es decir, 30 más 60, también nos va a dar 90 grados. Entonces, también serán ángulos complementarios, ¿sí? Complementarios, entonces, 90 grados. Pasamos a los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que si los sumamos nos van a dar un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, tenemos este ángulo que vale alfa y el otro que vale beta. Si yo sumo estos dos ángulos, me va a dar 180 grados. Por ejemplo, si yo sumo un ángulo de 110 grados y un ángulo de 70 grados, 110 más 70 es 180. Entonces, estos ángulos serían suplementarios. Luego tenemos los ángulos adyacentes, que son dos ángulos consecutivos, es decir, que están juntos, que están pegados. Por ejemplo, el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. Entonces, son dos ángulos consecutivos. Luego tenemos los ángulos consecutivos, que pueden ser de 2 a más ángulos que van a tener el mismo vértice y un lado en común. Por ejemplo, el ángulo AOB es consecutivo al ángulo BOC y al ángulo COD. El ángulo DOE son consecutivos. Estos cuatro ángulos son consecutivos. Y por último tenemos los ángulos opuestos, ¿sí? Los ángulos que están frente a frente. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo AOC que mide alfa y el ángulo BOD que mide beta. Estos dos ángulos son opuestos. Y cuando los dos ángulos son opuestos, es decir, están frente a frente, tienen la misma medida, ¿sí? Por eso vemos alfa es igual a beta. Por ejemplo, si este vale 50 grados, este ángulo también será 50 grados. Si este es 80, este también será 80 grados. Luego habíamos visto sobre la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, Miss? La bisectriz es un rayo que parte de su vértice y lo divide en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, tenemos el ángulo AOB que mide 130 grados y tenemos la bisectriz OM. Entonces, esta bisectriz ha partido al ángulo en dos ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo, esta parte del ángulo será igual a esta parte del ángulo. Entonces, si todo vale 130, ¿cuánto será cada parte? Entonces, lo que hacemos es dividir 130 entre 2, me da 65. Entonces, este ángulo mide 65 y este también mide 65. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos que el ángulo DOC mide 90. ¿Cómo sé que mide 90? Porque recuerda que te dije que cuando había un cuadradito era la pista de que medía 90. Este ángulo ha sido partido por una bisectriz. Ha sido partido en dos partes iguales. Entonces divido 90 entre 2, 45. Entonces esta parte vale 45 grados y esta también vale 45 grados. Luego hemos visto unos ejemplos. El primer ejemplo nos dice, hallar el valor de x. Todo este ángulo, el ángulo AOC, mide 130 grados. El ángulo AOP mide 60 grados. ¿Cuánto valdrá x? ¿Cuánto valdrá esta parte? Entonces, ¿qué hago? Tendré que sumar x más 60 es igual a 130. Entonces, hacemos la ecuación. 60 más x es igual a 130. 60 está sumando, pasa restando. Entonces sería x es igual a 130 menos 60 igual a 70 grados. Entonces, hallé el valor de x. Luego tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, si el ángulo POR mide
90 grados es igual a 90 grados, hallar el valor de E de la medida del ángulo QOR. Entonces, aquí tenemos el gráfico. Nos dice que POR mide 90 grados. Perfecto. Nos dice que tenemos que hallar QOR. Entonces, si yo sumo POQ más QOR, me lo igualo a 90 grados, que es todo. Entonces tendré que sumar 4x más 2x y lo igualo a 90. 4x más 2x es igual a 6x, igual a 90 grados. Pasa dividiendo, entonces al final me queda que x es igual a 15 grados. Pero lo que me pide no es x, sino es el valor de QOR. Y QOR mide 2x. Entonces simplemente reemplazo. Ya sé el valor de x, que es 15. Este 2 está multiplicando al x. Entonces sería 2 por 15, 30 grados.